Hoy voy a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hablar del divino femenino hoy en día, mucho más allá de la hiperactividad, mucho más allá del control, de la hipersexualización, mucho más allá del estrés. Vamos a reconectar con esta fuerza femenina auténtica. Vamos a ponerlo en relación con una serie de claves, porque ser mujer moderna. Es verdad, tenemos ahora mismo muchos más derechos que los que tenía mi madre, por ejemplo, ¿no? Cuando se crió, más oportunidades, más libertad. Pero ¿por qué tantas mujeres se sienten vacías? ¿Por qué se sienten tan desconectadas de ellas mismas, hiperactivas o incluso alienadas de su propio cuerpo y de su sabiduría interna? Cuando hablas de sabiduría interna te miran con la cara de sabiduría, ¿qué? Bueno, vamos a definir primero, déjame sentar algunos conceptos clave. Vamos a hablar del feminismo actual, que tiene mucho que decir, pero que ha traído muchos avances sociales, políticos, en derechos civiles, en bienestar y en cultura, ¿vale? En expectativas culturales y en roles culturales, etcétera. Vamos a hablar del divino femenino como arquetipo desde la psicología profunda y desde la presencia psicológica interior. Y vamos a hablar de la individuación, como volver a esa experiencia de ser uno mismo, ¿vale? Eh, y sobre todo, quiero hablar de cuando hablamos de feminismo, creo que se está olvidando la parte de la psicología profunda. Siempre estamos hablando de definir contenidos sociales, pero no estamos hablando de este concepto del divino femenino o de la psicología profunda. A ver, ¿qué es este famoso divino femenino como arquetipo junguiano o presencia psicológica interior? Es esta inteligencia consciente que sabe sostener la vida desde dentro, honrando el sentir, el cuerpo y el ritmo profundo de tu ser. Desde lo transpersonal, ¿qué tenemos que decir de esto? Bueno, pues es este principio de conciencia que sabe acoger, que sabe gestar, que sabe sostener y transformar. No empuja ni conquista, eso sería el principio el divino masculino, sino que contiene, escucha, permite que la vida se revele desde adentro, florezca. Bueno, vamos a dejar que sea, ¿no? Psicológicamente es la función interna que nos conecta con el sentir, con el cuerpo, con la intuición, con el ritmo natural y la sabiduría relacional. Y transpersonalmente es esta memoria de unidad, la experiencia de que no estamos separados de la vida, que no estamos separados de la otra persona, ni siquiera de nosotros mismos. Y no me refiero, no es un concepto de pasividad, es una presencia receptiva, que es muy distinto. Bien, entonces, si tú te fijas, si tú vienes alrededor en la vida moderna, es un poco como lo contrario, ¿vale? Vale. Vamos a hablar ahora del arquetipo psicológico que implica en sí este arquetipo. Significa toda la capacidad de habitar la experiencia sin necesidad de controlarla, ¿va? Se necesita hablamos de la inteligencia del cuerpo y de las emociones como fuentes de información. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de sanarse a sí mismo, aloja una serie de conflictos no resueltos en un sitio o en otro, a través de las sensaciones corporales nos da información, ¿vale? Por tanto, requerimos una escucha profunda de lo que está emergiendo, incluso cuando todavía no tiene forma, está demasiado en brotes verdes. Implica también la gestación, el saber esperar el tiempo justo antes de conocer qué es lo que cuál es el mensaje, cuál es lo que está pasando, qué hay que hacer, ¿vale? Implica también el concepto de la compasión madura. No tengo por qué rescatar a nadie, simplemente acompañarlo, porque esa persona tiene también sus capacidades de salir adelante. Entonces, no se las voy a anular, las voy a respetar y voy a darle la mano para ir juntos, ¿no? Y es también esa sabiduría cíclica, entender que la vida no es lineal, sino que son ritmos, ¿no? Son oleadas, la vida respira, inspira y exhala. Y en términos junguianos, esto vendría a estar relacionado con la gran madre en su dimensión nutricia y transformadora, no la gran madre devoradora. Que, bueno, más adelante vamos a hablar de algo muy parecido. Hablamos también del ánima integrada, que es cuando no está secuestrada por idealizaciones o por proyecciones, ese concepto de lo femenino, que todos los hombres también tienen dentro de sí mismo, y también implica el sí mismo, cuando se expresa con coherencia, sentido y pertenencia de algo mayor. Entonces, a ver, cómo se expresa en la experiencia cotidiana esta presencia interior del divino femenino? Bueno, pues
Sabemos que está activo en la psique cuando tú te sientes que tienes permiso para sentir, cuando no vives el cuerpo como un instrumento, sino como un lugar habitado, donde es bonito estar, donde puedes sostener las incertidumbres sin colapsar, donde escuchas antes que reaccionar, donde percibes cuándo es el momento justo de actuar y cuándo hay que esperar y cuándo te relacionas desde la presencia, no desde el modo defensivo. Pero cuando este principio del divino femenino está reprimido o negado, que es algo muy común hoy en día, pues aparece el hipercontrol, la hiperexigencia, la hiperactividad, la desconexión del cuerpo y del placer, la dificultad para registrar límites y necesidades, el estrés crónico, el vacío interior, la sensación de estar funcionando pero no viviendo. A ver, una cosa que quiero que quede clara es que el principio del divino femenino no es exactamente lo contrario del masculino. Y esto es muy importante porque no es una cosa que se oponga por llevarle la contraria, sino que lo completa y lo orienta. Si lo masculino te da la dirección, estructura y acción, el para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, el femenino dice, bueno, pero ¿para qué? Te da profundidad, te da enraizamiento, te da sentido. Entonces, si en el femenino lo masculino se vuelve rígido, se vuelve violento, se vuelve productivista, extractivista y desconectado del alma. Y si en lo masculino, lo femenino se queda disperso, se queda como el gas flotando en el aire que se dispersa sin límites, sin encarnación en el mundo. Y tenemos entonces, ¿qué es lo lógico? Bueno, pues que para tener una salud psíquica tenemos que tener y espiritual, surge esta danza interna, esta homeostasis, ¿vale? No es la supremacía del uno sobre el otro, sino esta sabia combinación, completación del uno mutuo al otro. Y a nivel colectivo, la dimensión del divino femenino actual, pues desde una lectura transpersonal contemporánea, eh, sabemos que está emergiendo ahora con mucha fuerza el divino femenino y responde a una crisis de conciencia colectiva. Porque tenemos unas sociedades que están orientadas al rendimiento, porque tenemos un éxito desconectado del sentido. Vale, ya lo he conseguido, pero ¿para qué? ¿Para qué? Liderazgos que no tienen mucha alma, vamos a decir así, que no se hacen desde el sí mismo, sino se hacen desde el personaje, desde el ego, y vidas eficaces, pero vacías. Y el divino femenino irrumpe como una fuerza correctiva, vamos a decirlo así, recordando que la vida no se conquista, la vida se escucha. Entonces, por eso apareció hoy en el cuerpo en forma de un montón de síntomas, en las emociones como ansiedad, como vacío, como insomnio, en los vínculos como rupturas, como relaciones que no terminan de cuajar, que quedan ahí como a punto de explotar, o sea, de cuajar, pero no, y en nuevas generaciones que ya no quieren vivir desde la anestesia emocional. Pero esto de las nuevas generaciones te lo voy a contar en otro vídeo, en otra charla. La paradoja de la mujer líder hoy en día, y es que estas mujeres encarnan hoy una versión moderna de la guerrera herida. Son hiperproductivas, son hipercuidadoras en un entorno tanto laboral como familiar, son hipercontroladoras, o sea, van a los resultados y exageradamente, y desconectadas de su cuerpo y de sus emociones. Se espera de ellas que sean fuertes, que sean efectivas, que sean resilientes, pero también sensibles, empáticas y disponibles. Y esto genera un agotamiento, un estrés crónico y una pérdida de autenticidad marcada. El divino femenino para nosotras es nuestra brújula interna. Cuando entramos, lo abordamos desde el punto de vista arquetípico. Es nuestra forma de estar en nosotros mismos. Nos proporciona esta sabiduría corporal y emocional, nos ayuda a las mujeres líderes a escuchar nuestros límites y a reconocer el cansancio y ajustar el ritmo. Permite la gestión del poder desde la presencia, no desde la fuerza, no desde la confrontación. Activa una inteligencia relacional y un liderazgo colaborativo más que la competitividad agresiva y facilita la integración en los ciclos internos, enseñando que el descanso y la reflexión no son debilidad, sino estrategia consciente. En definitiva, el divino femenino, cuando lo aplicamos al arte del liderazgo, es liderar desde otro lugar, no desde la supervivencia, como solemos decir ahora tanto. ¿Vale? ¿Y cuáles son las contradicciones que tiene ahora la mujer líder sin su divino femenino? Pues cuando no tiene bien integrado este arquetipo, pues pasa que la guerrera herida domina la identidad. Ahora vamos a explicar un poquito esto de la guerrera herida.
vivimos en un mundo a hiperproductividad, en el control, y todo esto se confunde con la eficacia, sobrecontrolamos y el cuerpo y las emociones pues quedan anuladas, se silencian, apareciendo síntomas pues los típicos del estrés crónico. Y la presión extrema y los estereotipos se interiorizan con exigencias absolutas. Y el resultado es un liderazgo eficiente, pero vacío de contenido, como que mecánico, robótico, desconectado del sentido de la inspiración y de la autenticidad. Cara a la galería bien, pero cara a ti, tú estás trabajando 8 horas o 10 horas como líder, desconectado, desenchufado en modo robótico. Y esto no viene muy allá, no viene muy bien. Pero cuando tú lo integras, cuando la mujer líder tiene este divino femenino perfectamente integrado, entonces lidera desde la presencia y la coherencia interna, no desde la urgencia y la defensa. Equilibra la acción y la pausa, la decisión y la escucha, la productividad y el cuidado de sí misma y de tu equipo. Puede decir no sin culpa, puede marcar límites claros y sostenibles, integra el ritmo y la sabiduría del cuerpo usando esta brújula interior y esta intuición como guía interna y inspira confianza y motivación desde la autenticidad, no desde la autoridad impuesta o desde el miedo. Y entonces liderar deja de ser una batalla y se convierte en un arte de la transformación y el acompañamiento tanto personal como colectivo. Entonces, si me permites ya para resumir este tema de la mujer líder, podemos decirlo así, es que hoy la mujer líder tiene la oportunidad de trascender la guerrera herida y asumir un liderazgo consciente. El liderazgo femenino se transforma así en tu brújula interna, que es la fuerza que sostiene y escucha y transforma. Así te permites liderar desde una forma auténtica, no desde la urgencia, el miedo o la sobreexigencia. Y ahora que hemos tratado el tema del liderazgo y la mujer, o sea, el liderazgo femenino y el divino femenino, también quiero extrapolar o quiero relacionar el feminismo y el divino femenino hoy en día, porque no es lo mismo, ¿vale? Es cierto mm, que se rozan, se confunden en algunos puntos, entran en tensión. El divino femenino es un principio de conciencia interno, arquetípico, relacional, y el feminismo es un movimiento social, político y cultural necesario para corregir desigualdades reales. O sea, estamos claros. El problema está en que se espera que un movimiento externo repare lo que también requiere un trabajo interior. ¿Vale? Hay un trabajo interior que realizar y hay un movimiento y hay un trabajo exterior que hacer. Entonces, si no se deja espacio para esta integración interior y se piensa que todo el trabajo es reivindicación social afuera y que todo sucede afuera, pues estamos equivocados, estamos mal. A ver, ¿qué comparten? Pues comparten el mismo origen de la herida. Vamos a ver, ambos emergen de una herida común, que es la desvalorización histórica de lo femenino, milenaria, eónica, la negación del cuerpo, del sentir y de la relacionar y la supremacía de los valores, el control del dominio y la productividad. Vale, en este sentido, el feminismo, y no voy a analizar ahora la cultura del patriarcado, sigue siendo imprescindible para nombrar abusos, para visibilizar desigualdades y para abrir espacios de voz y de autonomía. Entonces, desde la transpersonal podemos decir que el feminismo es una reacción legítima al arquetipo feminismo herido, absolutamente legítima, nada que decir. Pero el punto de fricción es cuando el arquetipo queda atrapado en esta herida. Y entonces, cuando no está integrado, puede expresarse en forma de sombra y da parte a un feminismo, eh, quizás ahora mismo se está viendo un poco más, que no todo, que confunde el empoderamiento con hipermasculinización, sustituye la sumisión por el control, rechaza lo masculino en lugar de integrarlo y viven en una lógica de confrontación permanente. Bueno, pues por aquí tampoco es. ¿Vale? Desde la psicología profunda, esto te tengo que decir que no es liberación del femenino, sino de la identificación con su trauma. No es un femenino soberano, el que lucha sin descanso. Es un feminismo herido, el que necesita defenderse continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un divino femenino versus femenino adaptado al patriarcado. Hay algunas mujeres que ocupan espacios de poder, pero lo hacen desde el sobreesfuerzo, desde la autoexigencia extrema, desde la desconexión con el cuerpo y el rendimiento como identidad. Bueno, esto no es divino femenino integrado. Esto es un masculino hipertrofiado, sobredimensionado, operando en un cuerpo de mujer. Por eso tantas mujeres empoderadas están exhaustas, ansiosas, desconectadas de mí, sin sensación de tener un hogar interno, de habitar mi cuerpo como hogar, ¿no? Como... Entonces,
No se trata de ocupar el lugar del hombre ni de imitar sus códigos de poder. Busca transformar la forma misma de ejercer este poder, ¿vale? Y esto es lo que hace la aportación del divino femenino hacia el feminismo. Desde una mirada transpersonal madura puede ofrecer profundidad frente a polarización, integración a enfrentamiento, conciencia frente a reacción y cuerpo y alma frente a ideología pura. No se trata de renunciar a los derechos ni a la denuncia, se trata de no perder el alma por el camino. Un feminismo sin divino femenino corre el riesgo de reproducir el mismo sistema que critica, de crear nuevas jerarquías y de generar mujeres fuertes por fuera pero rotas por dentro. Y estoy harta de ver en consulta mujeres rotas por dentro que vienen, ¿vale? Entonces, eh, un feminismo que estuviera, perdona, completamente en línea, alineado, es que donde pongas la E nos cambia radicalmente el sentido. Sino un feminismo que no niega la vulnerabilidad, que honra el cuerpo y los ciclos y que integra lo masculino y lo interno, lo masculino interno y lo externo, que busca la igualdad sin perder identidad y que entiende el poder como servicio, no como dominación. Eh, un feminismo que no quiere ganar, sino sanar, vamos a decirlo así. Entonces, el feminismo actual es una respuesta histórica necesaria a una injusticia totalmente real, esto es obvio, y el divino femenino es la conciencia que puede evitar que esa respuesta se convierta en una nueva forma de alienación. Cuando el feminismo se reconcilia con este divino femenino, deja de ser solo lucha y se convierte en transformación profunda y cultural. Y aquí es donde yo quiero, vamos a profundizar un poquito en este tema, ya que tenemos las ideas claras, porque no podemos confundir este empoderamiento de la mujer actual con la alienación. ¿Qué pasa con la guerrería? Pues bueno, a ver, que el feminismo ha tenido que salir a la calle a luchar y a defender para desmontar roles opresivos, para recuperar derechos y ha beneficiado muchísimo, o sea, nada que decir con esto. E incluso ha beneficiado mucho la autoimagen corporal de muchas mujeres al ofrecer marcos de interpretación contrarios a los mandatos tradicionales de belleza y sumisión. Sin embargo, cuando el foco se queda solamente en la competencia, en la productividad y en el rendimiento, sin experienciar la experiencia corporal, aquí vamos mal, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué le ha pasado cómo nos hemos convertido en la guerrera herida? Vamos a empezar a poner orden en esto. ¿Qué es la guerrera herida? Pues en su forma sana es un arquetipo muy noble, porque protege la vida, marca límites, actúa con coraje, se pone al servicio de algo mayor. Es la leona que nos sale cuando tenemos que defender a, yo qué sé, nuestra prole, por poner un ejemplo, ¿no? Pero cuando la guerrera se forma en un contexto de herida, deja de luchar por la vida y empieza a luchar contra algo de manera permanente. Va con su espada y con su escudo a ver, siguiente guerra. Vale. Entonces el mundo así es vivido como un lugar inseguro, porque me tengo que proteger y tengo que ir aquí armada hasta los dientes. El valor propio se gana luchando, o sea, yo me tengo identidad frente a la lucha. Es mi identidad. Y descansar es, ah, no, yo no puedo descansar porque entonces estoy en riesgo, estoy en peligro. No es bueno descansar y antes se percibe como debilidad. Entonces, no pelea para transformar, sino pelea para sobrevivir. Hace de la vida, de la lucha, un modus vivendi. ¿Cuáles son los rasgos psicológicos de la guerrera herida? Pues vive en hipervigilancia constante, la identidad la ha construido en torno al esfuerzo, confunde valor personal y rendimiento, se cree que su valor personal depende de lo que rinda y cuando no rinde porque está agotada, pues no valgo nada y tiene mucha dificultad para pedir ayuda. Y hay una especie de desconfianza en el otro, en el sistema, en lo masculino, en la vida, es la desconfiada. Estamos hablando de la herida de la guerrera herida desde un punto de vista arquetípico junguiano, pero estamos hablando de una herida de traición. Hablamos de puntos de Lis de Beauvoir. Entonces no baja la guardia ni a tiros porque no sabe quién sería sin la armadura. ¿Y cuántas de nosotras hoy en día nos han educado y hemos vivido en entornos profesionales y en entornos familiares que fomentan esta guerrera herida y que les parece de lo más natural, ¿no? Y bueno, todos venimos aquí a guerrear y a luchar, ¿no? A combatir. Hola.
¿En serio? Entonces, en este subarquetipo está dominando en este momento histórico. En este momento tiene tres factores clave. Uno, la memoria colectiva de sometimiento femenino no resuelta durante milenios, durante civilizaciones, diría yo, modelos de éxito basados en la guerra económica y la competencia y crisis de sentido de seguridad existencial. Por primera vez en la vida nos planteamos no estar vivir en el momento de supervivencia, sino la autorrealización, ¿vale? Entonces, en este contexto colectivo, la psique colectiva o el inconsciente colectivo activa el subarquetipo que mejor le permite sobrevivir en ambientes hostiles. ¿Cuál es? La guerrera herida. No es una elección consciente, es una respuesta adaptativa a un trauma histórico y actual. Bien, ¿qué ha pasado con el feminismo? Pues que ha adoptado este subarquetipo porque aporta voz, aporta fuerza, aporta capacidad de confrontación y, por supuesto, ruptura con los silencios eh, habituales. Pero también imprime su sombra. Lucha permanente, resulta que adopta una identidad de luchadora permanente, lee el mundo en clave de enemigo, o eres mi enemigo o eres mi aliado, y tiene una incapacidad para descansar, siempre está como de conflicto en conflicto y siempre tiene la sospecha, todo el mundo es sospechoso, constante hacia lo masculino, tanto sea interno como externo. Y entonces aquí no hay un espacio para el encuentro, solamente para la resistencia, seguimos otra vez. Y en lo laboral, pues este punto es crucial. En lo laboral lo tenemos como hiperproductividad, trabaja más para demostrar valía, éxito como compensación de la inseguridad y el mérito constante para no ser expulsada de la escena laboral o de la cumbre laboral. Hipercontrol, tiene una dificultad para delegar, necesita anticiparlo todo, miedo a profundizar y a bajar la guardia y confusión, y se confunde poder con dureza. Tiene liderazgos rígidos, tiene una autoexigencia brutal y poco espacio para el error y para el cuidado. Y esto está leído erróneamente como fortaleza, pero psicológicamente esto es un agotamiento sostenido. O sea, vamos al estrés y al burnout, quieras o no. Entonces aquí tenemos valores sociales que son esperados, pero a la vez son contradictorios. A la mujer actual se la pide que sea fuerte pero empática, exitosa pero disponible, independiente pero cuidadora, competitiva pero no agresiva, ambiciosa pero no intimidante. Esto es mucho pedir. Y esto es internamente incompatible. La guerrera herida intenta cumplir todas y estamos condenadas al fracaso, porque el resultado es que tienes una culpa constante, sensación de no ser nunca suficiente, autoexplotación legitimada socialmente y desconexión del cuerpo y del deseo. O sea, ¿pero qué esperabas? ¿Vale? Entonces, hoy en día tenemos muchos estereotipos de actuales que perpetúan este subarquetipo, la mujer fuerte, como mujer que no necesita a nadie, lo estamos viendo continuamente, el puñetero empoderamiento como capacidad de aguantarlo todo, el éxito, mujer de éxito como negación de la vulnerabilidad y la libertad como autosuficiencia extrema. Pero todo esto no sana la herida, la cristaliza. Así que se le pide a la mujer que sane en una cultura enferma sin dejar de adaptarse a ella. Por una parte, te tienes que adaptar a la cultura y por otra parte, tienes que sanar. Pero si la cultura es esto, ¿qué narices, cómo narices quieres que esté sano? Esto es muy complicado. Entonces, mientras que la mujer herida, la guerrera herida sostiene el sistema mientras cree que lo combate. Y por eso muchas mujeres ganan espacios, pero pierden vitalidad, obtienen reconocimiento, pero pierden contacto con su centro. Entonces, al final, estás mal. ¿Qué falta para salir de la guerrera herida? Bueno, pues desde lo transpersonal, la salida no es más lucha, no es más control, no es más hiperrendimiento. La salida es integrarlo, la integración de otros arquetipos. Tenemos que integrar la madre madura, que sabe cuidar sin sacrificio, el amante consciente, que permite y sostiene y le gusta y le mola el placer encarnado, la reina soberana, que sabe tener autoridad sin dureza, y el masculino interno ordenado, dirección sin violencia. Y así es como la guerrera puede dejar la armadura sin perder dignidad. ¿Vale? Entonces, por decirlo de alguna manera, el feminismo ha tomado en parte este arquetipo de la guerrera herida porque es el único que te permite pues, sobrevivir en un sistema que uno ha cambiado de raíz, pero
Un movimiento liderado sola y exclusivamente por la guerrera herida, pues no puede crear una cultura nueva, sino resistir la vieja. O sea, entonces, otra de las cosas que le pasa también, ahora vamos a ir, ya que hemos hablado de este arquetipo de la guerrera herida, y ya lo tenemos muy claro, otra de las cosas con las que también quiero hacer hincapié es la desconexión del cuerpo y los ciclos vitales. ¿Qué pasa con el cuerpo? La carrera herida ya sabemos que no se puede permitir el lujo de sentir el cuerpo, porque si estás recibiendo golpes, pues te tienes que hacer una especie de coraza. No porque no quieras, sino porque el cuerpo ralentiza, el cuerpo interrumpe y el cuerpo recuerda lo que está doliendo. Entonces, vive en una lógica de resistencia, de supervivencia, de demostración constante de valía, ¿vale? Y en este contexto, pues el cuerpo deja de ser un hogar y pasa a ser un obstáculo que hay que gestionar. Y esto es un poco también la visión patriarcal que hay. El cuerpo es un problema a corregir. El estilo de vida actual no está diseñado para cuerpos cíclicos, ni para cuerpos sensibles, ni para cuerpos cambiantes. Quiere que tú seas todos los días linealmente, que produzcas lo mismo, que tengas los mismos resultados y que no depende en qué época del año, en qué época del ciclo del mes, pues tengas más capacidad, menos capacidad o de una manera o de la manera. Está diseñado el sistema para cuerpos lineales, para cuerpos constantes, siempre disponibles. Y el cuerpo femenino no es así. Es menstrual, es hormonal, es emocional, no encaja. Entonces, ¿cuál es la solución cultural? Nada. Vamos a corregir el cuerpo porque el cuerpo está equivocado. Entonces, lo sobremedicalizamos como anestésico, como anovulatorios para regular, analgésicos para los cólicos menstruales, hormonas para silenciar síntomas, protocolos de parto que aceleran procesos naturales, psicofármacos para poder seguir rindiendo. Pero vamos a ver, yo no estoy preguntando en ningún momento, a ver, tengo estos síntomas, ¿qué me está diciendo el cuerpo? No, no, no. Se pregunta, a ver, ¿cómo hago para que no interrumpa mi agenda? Porque ahora el cuerpo es una molestia. El mensaje implícito, querida, es devastador. Tu cuerpo está mal. Si te hace sentir algo, malo. ¿Vale? Entonces, el pastillazo como símbolo cultural. Pastillazo no solamente es un remedio farmacológico, es que es un símbolo. Significa que no pares, significa que no escuches, significa que no sientas, significa que no cuestiones, significa sigue funcionando, querida. Y la guerrera herida aprende que sentir duele y que parar es peligroso, así que rompe la alianza básica con el cuerpo. Aquí voy a hablar del ciclo menstrual como brújula interna. Ha pasado de ser esta brújula interna a un ruido molesto. Si tradicionalmente el ciclo menstrual era un regulador de tu ritmo de vida, una fuente de información emocional, porque me dicen qué momento estoy, y es una guía para actuar, para la acción, o cuando tengo que actuar, cuando tengo que descansar, que regula todo esto, pues hoy se ha convertido en un inconveniente, en un problema a ocultar y en un fallo del sistema productivo, debe de ser. Entonces, la pregunta ahora es esta, ¿sabrías decirme, solo por cómo te sientes, en qué fase de tu ciclo estás? Porque yo creo que no vas a saber capaz, no vas a ser capaz de responder a esto. La mayor parte de las mujeres no tienen ni idea, no porque no puedan, sino porque nunca se les ha enseñado a identificar en qué parte de tu ciclo estás. Nunca se les ha enseñado a escuchar a tu cuerpo. Y estas tiene unas consecuencias psicológicas brutales de esta desconexión, porque el cuerpo deja de ser escuchado, aumenta la ansiedad. El cuerpo trata de elevar el volumen y grita lo que tú estás callando, el cansancio se cronifica, aparecen síntomas difusos, se pierde referencia interna y la mujer vive desde la cabeza, no desde tu eje. Esto es muy importante. Eh, Estamos hablando de una activación crónica del sistema de alerta, si te das cuenta. Entonces, ¿qué ocurre con el organismo? Pues que el sistema nervioso simpático está permanente activo, el cuerpo vive en modo de resistencia, el descanso profundo no llega nunca, el cortisol se mantiene elevado y el organismo pierde la capacidad de autorregularse. Y esto es muy importante. Y clínicamente esto se traduce en fatiga persistente, en irritabilidad, en dificultad para desconectar, en insomnio, sensación de urgencia constante, porque tu cuerpo no se siente a salvo. Y mientras que la guerrera no se siente a salvo, no se va según la teoría polivagal, no vas a relajarte nunca. Entonces,
¿Qué ocurre? Que desde esta desconexión corporal aparece una disociación funcional. Lo que culturalmente vamos a aguantar o tirar para adelante, pues esto se llama disociación funcional. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de cuadros brutalmente extremos, sino de desconexión de sensaciones corporales, de anestesia emocional selectiva. Por eso muchas personas, muchas mujeres tienen anedonia. Ya es que no siento nada. Ya cuando estoy todo el día aguantando y cuando llega el momento de disfrutar, es que tampoco disfruto. De funcionamiento automático, pues hago las cosas que tocan. A tal hora, tal cosa, a tal hora, tal otra. Y escucha corporal, pobre o ninguna. Entonces, sigues trabajando, sigues cuidando, sigues rindiendo, pero tú ya no registras, no escuchas, ¿vale? No registras el cansancio real, el hambre que tienes, el dolor incipiente, las necesidades emocionales. Así que esta disociación está bien porque te permite seguir funcionando, pero a un alto coste, ¿vale? Entonces, claro, ya no solamente estamos hablando de sobre medicalización de nuestros ciclos ovulatorios y demás, sino que estamos hablando de cómo ir del estrés crónico a la somatización, porque cuando el estrés no se procesa ni se descarga, el cuerpo encuentra otras vías de expresión y aquí aparece la somatización. Aparecen migrañas recurrentes, trastornos digestivos funcionales, dolor pélvico menstrual intenso, alteraciones hormonales, contracturas persistentes, infecciones de repetición, trastornos del sueño, ansiedad sin causa clara, etc, etc, etc. El cuerpo no te está fallando, está haciendo lo que puede para gritarte por tu madre, escúchame, ¿vale? Entonces, el ciclo menstrual, pues ya te está diciendo que es un marcador de que estás ignorando a tu cuerpo. Cuando el ciclo menstrual, cuando se altera, es un indicador de que el sistema nervioso está en hiperalerta. Cuando hay disociación, estrés crónico, hipercontrol, aparecen automáticamente ciclos irregulares, amenorrea funcional, síndrome premenstrual intenso, cambios emocionales bruscos y dolor normalizado. Y estos no son problemas femeninos, son señales de desregulación neuroendocrina. Y este estilo de vida rápido perpetúa este cuadro. Porque tenemos multitarea constante, porque tenemos falta de pausas reales, porque nos exponemos continuamente a estímulos, porque tenemos una dificultad para estar en silencio, porque tenemos falta de contacto con nuestro cuerpo. Y esto clínicamente, ¿qué ocurre? Pues que me impide la descarga del estrés, una integración emocional de qué me está pasando, una regulación vagal, un retorno a un estado de seguridad. Entonces, a ver, aquí se da la gran confusión clínica, donde muchas veces me llegan a la consulta diciendo no sé qué me pasa, pero no puedo más, y sin embargo las pruebas médicas me están saliendo bien, los análisis son normales y, y no tengo un diagnóstico médico, claro. Pues no, lo que te está ocurriendo es que tienes un cuerpo agotado por haber sido ignorado demasiado tiempo, querida. Entonces, en clínica podríamos decirlo así, podríamos traducirlo que la guerrera herida es un patrón de estrés crónico sostenido, la desconexión del cuerpo es una forma de disociación funcional y la somatización es la última vía que tiene el organismo para pedir atención, SOS. Y nada de esto es patológico, que no te confundan, es adaptativo hasta que deja de serlo. ¿Y el coste profundo de perder esta brújula interna? Pues cuando el cuerpo deja de ser la referencia, pues las decisiones se toman desde el miedo, el deseo se apaga, el placer se anestesia y el cansancio se normaliza. Y ya no sabes cuándo parar porque has perdido el lenguaje corporal. Entonces, vamos a qué tal si vamos hacia una reconciliación con el cuerpo. Desde una mirada transpersonal, la sanación o la armonización pasaría no por rechazar la medicina, que es necesaria cuando hace falta, o sea, no me malinterpretes, sino por devolver al cuerpo su estatus de sujeto, no de objeto. ¿Y esto qué significa? Pues escuchar el ciclo como información, no como fallo, respetar los ritmos, permitir el descanso sin culpa y enseñar a las mujeres a leer su cuerpo. Vamos, que salir de la épica del aguante. ¿Y esto qué significa a nivel terapéutico? Pues que este informe, desde el enfoque personal e integrativo, la intervención no pasa solamente por hablar, sino por reeducar la escucha corporal, por regulación del sistema nervioso, por reconectar con el ritmo interno, por salir de la épica del aguante y por devolver seguridad al cuerpo. Entonces, el recuperarte, la armonización, no consiste en rendir mejor, sino en volver a habitarte tu cuerpo, ¿vale?
¿Y qué me dices, querida mía? Ya tengo que tocar obligatoriamente este tema de la hipersexualización, empoderamiento o alienación. Escalas y estudios que demuestran que la sexualización cultural lleva a un aumento de la bueno, a una, a una vigilancia corporal y a tratarte a ti mismo como un objeto. Quito de las palabras difíciles. Y esto tiene efectos negativos sobre la autoestima y la atención plena. Esta hipersexualización, algunas investigaciones sugieren que se presenta como libertad. Y lo estamos viendo ahí como ser una mujer libre, es una mujer bueno, pues que no, esto no es así. Mm, las las consecuencias psicológicas son bastante reales. En general, la presión por cumplir estos estándares corporales y de éxito están relacionada con desórdenes de la imagen corporal, con un malestar emocional. La internalización de roles que no integran el cuerpo y en una emoción multiplica el riesgo de ansiedad, de depresión, de estrés crónico, de que estar quemado y de todo tipo de síntomas psicosomáticos. Así que, ¿cómo solucionamos esto? Pues cultivando el divino femenino. Y para poder cultivarlo desde donde estamos, con estrés, con desconexión interior, tenemos que hacer una individuación bien hecha. ¿Vale? Yo primero te diría, primero pasa por un proceso de reconexión, de renacer del estrés, que es el título del programa que yo tengo, que es así, que es de salir del estrés y luego ya nos reconectamos haciendo una individuación bien hecha. Y esto, digamos, tiene... ¿Cómo es el camino de esta individuación? Bueno, yo te preguntaría cuatro cosas. ¿Qué partes de ti has aprendido a ignorar para funcionar en la sociedad? Dale al stop y piénsatelo, lo apuntas en un papel. Segundo, ¿dónde sientes tensión habitualmente en tu cuerpo? Dale al stop y contestas en el papel. ¿Y qué pasa cuando te quedas 2 minutos sin hacer nada? Este es un problemita. Pues mira, necesitamos, en función de lo que te hayas contestado, lo que necesitas es individuarte, es hacer este proceso de ir quitando, de ir quitando todos estos, de ir trabajando este arquetipo de la guerrera herida, ir sanándola, irle, digamos que está sobredimensionada, ir permitiendo que emerjan otros arquetipos. La desconexión del cuerpo no se resuelve solo con estrategias externas, sino necesitamos pues otro tipo de cosas. Necesitamos pasar por este proceso de individuación, de quitarnos todos estos programas inconscientes que no son nuestros. La individuación personal, según Jung y la psicología transpersonal, es el proceso de integrar distintos aspectos de la psique, reconociendo lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra. Y en el caso de la guerrera herida, concretamente, estamos hablando de reconocer esta herida interna, esta presión por rendir, esta por controlar, por ser fuerte, aprender a escuchar al cuerpo, aprender a leer los signos del ciclo menstrual, los cólicos, el cansancio, las tensiones corporales y qué nos dice cada uno de nuestros sensores corporales, a reintegrar emociones y sensaciones, aceptar la vulnerabilidad, la duda y que el cansancio pues son parte de la vida y parte de nuestra esencia femenina. A equilibrar arquetipos internos que están en desbalance, la guerrera, la madre, la amante, la reina y el masculino interno. No hay que eliminar a la guerrera, sino dejar que la sabiduría del cuerpo y la sensibilidad guíen su energía. A ver, en la práctica esto se traduce que parar cuando el cuerpo te lo pide sin sentir culpa, reconocer patrones de hipercontrol e hiperactividad, aprender a vivir con los ciclos corporales como brújula, no como un obstáculo, y a conectar con el placer, el reposo y la creatividad como indicadores de bienestar. ¿Esto que me permite? Pues me reduce el estrés crónico, la disociación y la somatización, porque ya no hay una guerra interna constante con lo que el cuerpo te pide y la mente exige, ¿vale? Así que, por otra parte, también tenemos que conectar lo personal y lo colectivo. La individuación
personal, que es la que te acabo de mencionar, permite que la guerrera herida deje de identificarse con la presión cultural, aprende a reconocer sus límites y actuar desde tu centro. Y también hay una individuación a nivel colectivo que permite que estas nuevas formas de estar en el mundo se reflejen en estructuras sociales, laborales y familiares, rompiendo con este ciclo de autoexplotación que tenemos encima y de desconexión. Total, en resumen, que solo reconociendo y reconciliando nuestra propia sombra femenina podemos influir en el cambio social y que deje de exigirnos sobrevivir en modo o sea, y de exigirnos estar todo el día tratando de sobrevivir a base de autocontrol y autoexigencia. ¿Vale? Entonces, eh, para concluir, te diré que recuperar el divino femenino es recuperar el derecho a sentir sin juzgar, de ser vulnerable sin vergüenza y de estar actuando desde el centro y no desde las expectativas del mundo. Y cuando esta guerrera interior se calma, el cuerpo habla, las emociones dejan de gritar y la mente deja de correr. Y te das cuenta que en qué momento te has desconectado de ti misma. Tienes un estado de presencia. ¿Tú te atreves ahora a escuchar lo que tu cuerpo y tu alma te están diciendo ahora mismo, en este preciso instante? Dale el stop. Escucha. Si sientes que el estrés te ha sobrepasado, primero es vital renacer del estrés crónico para soltar la tensión que te mantiene desconectada. Y desde allí puedes ya volver a ti misma, a tu cuerpo, a tus ciclos, a tu sentir y a recuperar tu sensibilidad auténtica. Y si estás lista para un trabajo más en profundidad de integración y transformación, los programas de individuación te acompañan a reconocer, a integrar y a reconciliar todos tus arquetipos internos. Así que nada más, gracias por llegar hasta aquí y eso es todo.